Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que es el tema de la resiliencia. Y es un tema que me llama mucho la atención porque algunas personas dicen que nacemos con la resiliencia ya hecha. Y en sí, la resiliencia es la capacidad de ajuste a una realidad que se nos va presentando en la vida. Me surge una primera pregunta, Bernardo, y te dejo con este tema ya para que tú continúes. ¿La resiliencia se nace con esa intuición o es algo que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha? Sin más, les dejo con Bernardo. Resiliencia es la capacidad para salir más fuerte después de las dificultades. No solo es una necesidad en los tiempos actuales, sino que también es parte de la pedagogía divina, ¿no? La noche oscura del alma es un fenómeno psicológico, pedagógico, pero también místico, en el cual salimos más fuertes en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio de la soledad, ¿no? Cuando las cosas no son claras. En ese sentido, me atrevería a proponer como ejemplo de resiliencia a Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista es alguien que en la oscuridad, en el calabozo, perseveró, pasó por la noche oscura del alma y se convirtió en este ejemplo que todos deberíamos imitar para la resiliencia para el mundo actual, insisto, pero también para nuestra fe católica, ¿no? La resiliencia que vamos a analizar, el modelo de resiliencia que vamos a analizar es el desarrollado por Persolog. Es una compañía alemana en la cual estoy certificado para hablar de ese tema, pero además para aplicar test sobre resiliencia, ¿no? Y pues bueno, y me gustaría, te propongo que durante la exposición trates tú también de hacer el ejercicio de ver en qué aspectos de cada uno de estos Juan el Bautista podría ser un ejemplo, ¿no? Y podríamos comenzar diciendo que dentro de este modelo de resiliencia hay 4 bloques que vamos a analizar, pero dentro de estos 4 bloques hay otras 10 competencias que son las que el test analiza y que serían el plan en concreto o las preguntas que tendrías que hacerte para decir cómo ando en esto, para poderlo trabajar, ¿no? Entonces, en estos primeros 4 bloques que agrupan otras 10 competencias está aceptar, sentir, comprender y orientarse. Aceptar es aceptarte a ti mismo y a tu vida, gestionar las emociones de forma consciente es la parte de sentir, reflexionar sobre estas emociones, sobre tu comportamiento, y es la de comprender, y orientarse es todas esas herramientas que necesitamos para buscar y encontrar orientación en los momentos difíciles, ¿no? Entonces, si nos podemos analizar de estos 4 primeros bloques, orientarse, pues Juan el Bautista perfectamente le preguntó a quien le tenía que preguntar: ¿quién eres tú? Los discípulos fueron a buscarlo y Juan el Bautista le mandó esta pregunta: ¿quién eres tú? ¿Tenemos que esperar a alguien más? ¿O eres tú a quienes estamos esperando, no? En el bloque, por ejemplo, de la aceptación, Juan el Bautista sabía perfectamente quién era él, sus fortalezas, sus debilidades, a qué venía, a qué no venía, y tenía claro que estaba preparándole el camino a alguien. Comprender, ¿no? Juan el Bautista también reflexionaba muchísimo sobre todas las experiencias, sobre todo lo que sentía, sobre las situaciones en torno a las cuales estaba viviendo. No solamente piensa, por ejemplo, en esa escena evangélica en la que Juan el Bautista está bautizando y Cristo a lo lejos esperando a que él termine de hacer su misión, ¿no? Imagínate también a Juan el Bautista cuando percibe esa fuerza de Cristo y le dices que yo no soy quien para bautizarte, y Cristo le dice: tienes que hacerlo porque así está escrito. Y Juan lo bautiza. Entonces, a final de cuentas, fíjate cómo Juan, que era capaz de aceptar, de sentir, de comprender y de orientarse, se convirtió en una persona resiliente que pudo enfrentar la muerte por andar defendiendo las cosas de Dios, ¿no? Entonces, bueno, dicho sea esta primera parte introductoria, vamos a ver con un poquito más de detalle cuáles son estos 4
componentes de este perfil de resiliencia desarrollados por Persolog, y después veremos las otras 10 competencias, ¿no? Aceptarse implica aceptar las cartas que te da la vida, ¿no? Saber quién eres, saber tus fortalezas, saber cuáles son tus debilidades. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, ¿no? Entonces, aceptarse tal cual es esa primera parte, ¿no? A veces podemos pecar de exageradamente optimistas, a veces podemos pecar de exageradamente pesimistas, ¿no? Pero el esquema o el momento de aceptarse es fundamental para ser resiliente. Es como el gran punto de partida, ¿no? No hay algo más importante que el otro, pero es como el punto de partida, ¿no? También es importante en la aceptación, no solamente a ti mismo, sino asumir responsabilidades de lo que hayas hecho, de tus acciones o decisiones, pero también aceptar las oportunidades que tuviste y que se te pudieron haber ido. Entonces, ya puedes ir pensando cómo hacer una lista de aquellas oportunidades, por ejemplo, que se te fueron, ¿no? No se trata de machacártelo, sino solamente aceptar, esto se me fue, ¿no? Sintiendo. Este bloque de competencias lo que busca es que aprendas a gestionar las emociones de forma consciente. Es percibir las propias emociones y poder enfocarse en esas emociones, ¿no? Percibir implica también tener un vocabulario emocional y decir, estoy sorprendido, estoy triste, estoy bajoneado, estoy entusiasta, ¿no? Es reconocer también estos bloqueos emocionales que podemos llegar a tener y cambiar los patrones de pensamiento que pueden llegar a ser destructivos, ¿no? Y no ceder inmediatamente al impulso, sino aguantar un poquito, ¿no? Todo esto es sentir. Comprendiendo implica un mayor análisis, una mayor reflexión sobre mi comportamiento y sobre las situaciones en torno a las cuales estoy teniendo tal o cual comportamiento, ¿no? Busca romper patrones, busca romper automatismos que todos tenemos cuando estamos pasando por malos ratos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, siempre me he bajoneado, siempre he castigado con el látigo de mi desprecio a los demás, ahora lo voy a hacer de manera distinta, ¿no? Entonces implica reflexionar sobre el propio comportamiento, no de los demás. Tienes que evitar acerca de los demás, es acerca de ti. Y esto te va a llevar a reconocer y romper aquellos malos hábitos que estás sosteniendo para poder ser resiliente, ¿no? Implica empatizar con otras personas, porque implica también, aceptar solamente la parte tuya y aceptar que el otro también se puede haber equivocado, ¿no? Y también hacer un análisis de cómo surgieron esas situaciones difíciles, ¿no? De tal manera que encuentres una causa-consecuencia. Y el último bloque, que es orientándose, que también lo va a tener Juan el Bautista, es buscar y encontrar orientación en los momentos difíciles, ¿no? Es esta búsqueda de primera intención para buscar soluciones en lugar de aferrarte obstinadamente a un viejo plan, ¿no? Es como cuando, no sé, le pones la clave para entrar a un programa o a la computadora y no te deja entrar, no te deja entrar, y le estás pone. Pues, si sigues poniendo la misma clave, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces se trata de encontrar orientación y apoyo en los momentos difíciles. Aceptar que no puedo y que necesito de alguien que me oriente, ¿no? También implica aceptar la ayuda que te puedan ofrecer los demás o el entorno social, ¿no? Fíjate, haz cuentas, ¿no? ¿Cuántas veces has rechazado la ayuda que pueden venir de los demás, ¿no? Y adoptar una actitud de confianza en la propia vida. Pues bueno, estos son 4 bloques de competencias que todos tenemos que desarrollar para poder ser resiliente, aceptar, sentir, comprender y orientarse, ¿no? A continuación, vamos a ver cuáles son esas 10 competencias agrupadas en estos 4 bloques y que te permitirán hacer una evaluación como más detallada y decir, bueno, en esto tendría que estar trabajando. Te presento entonces primero un resumen de estas competencias ya muy concretas, muy específicas.
Bien, ¿cuáles son esas 10 competencias que están englobadas en estos 4 grupos? Los 4 grupos, repito, son aceptarse, sentirse, orientarse y entender. Entonces, estas 10 competencias son dentro de aceptando, está la aceptación, la autoeficacia percibida y la responsabilidad. Dentro de sentir están las emociones positivas y el control de los impulsos. Dentro de orientándose está el optimismo realista, la orientación a soluciones y el apoyo social. Y entendiendo está la empatía y el análisis causal, ¿no? Antes de entrar a explicar brevemente cada una de esas competencias, hay que dejar claro que cuando estamos ante situaciones que nos están exigiendo, que nos están retando con un golpe fuerte, la primera experiencia que quizás podamos llegar a sentir es un shock, ¿no? Ese shock es la parte de sintiendo. Después, la segunda parte viene la negación. Después viene el bloque de la aceptación. Después viene el bloque de la orientándose y después el bloque de entendiendo. Entonces es útil organizar esas 10 competencias en estos 4 bloques porque además nos permite entender que hay una progresividad en esta curva de cuando algo nos está afectando, ¿no? Entonces, bueno, aceptarse. La aceptación tiene que ver con aceptar que no puedo cambiar lo que ha pasado, integrar estas pérdidas, estos contratiempos y los incidentes no deseados en tu vida y aceptar las cosas que ya no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, esta aceptación del pasado y de lo inmutable puedes lograrlo si haces, por ejemplo, una lista de todas aquellas cosas en el pasado que no han sido tan positivas o aquellas cosas que no has logrado. Y solamente enlistarlas, ¿no? Y decir, bueno, esto ya pasó, esto ya sucedió, esto, ¿cómo impactó mi vida? No sé, a lo mejor me hizo como miedoso o a lo mejor me hizo más aventado, ¿no? Pero en esta parte es solamente integrarlos, listarlos, ¿no? No mencionarlos, ¿no? No vamos a hacer nada en particular, sino simplemente enlistarnos, ¿no? Y hacer una reflexión, pero sobre todo una reflexión de aceptación, ¿no? La autoeficacia percibida es también dentro del bloque de aceptándose. Esta autoeficacia percibida es para poder dominar situaciones difíciles has tenido que aplicar ciertos protocolos o hiciste ciertas cosas o has logrado ciertas cosas, ¿no? Entonces, la autoeficacia percibida implica hacerte la reflexión hacia el pasado, que ha habido momentos en que lo has logrado, en que has podido hacerlo, ¿no? Esta autoeficacia implica o genera la capacidad para entender que un problema puede resolverse con la ayuda de tus capacidades, que tú puedes resolverlo porque has podido resolverlo, ¿no? También es la convicción de que soy capaz de gestionar mi entorno para conseguir algo, ¿no? En ese sentido, una práctica que podrías llegar a hacer es escoge del listado anterior lo que podrían ser cosas que lograste, ¿no? Y trata de reflexionar qué fue lo que hiciste, cómo lo lograste, pero sobre todo el momento feliz que te genera el poder decir esto lo logré, ¿no? Quizás lo tengas que dejar de manera permanente en tu cuarto, en tu oficina, pero ese listado de cosas que sí pudiste hacer tiene que estar ahí, ¿no? Porque te tiene que quedar claro que has llegado a ser eficaz. No siempre has podido, no siempre te han dicho cómo, no siempre has tenido todos los elementos para sacar adelante las cosas, pero de alguna manera has logrado ciertas cosas. Por lo tanto, si alguien te dice cómo hacerlo, seguramente lo vas a poder lograr, ¿no? La tercera competencia es la responsabilidad, que es, bueno, simplemente aceptar aquellas cosas que cayeron dentro de tu responsabilidad, ¿no? Pueden ser decisiones que tomaste, pueden ser consecuencias de decisiones que tomaste o consecuencias de acciones tuyas o de los demás, ¿no? Entonces, no hay que, por un lado, hay que escapar de responsabilizarse de más, pero hay que responsabilizarse de lo que tú sentiste, de tus sentimientos, de tus acciones, ¿no? Si eres responsable,
entonces quiere decir que no es una víctima y por lo tanto quiere decir que puedes cambiar las cosas. Las del pasado no, pero las del futuro sí. Entonces, si exploras estos hechos del pasado desde la perspectiva de hacerme responsable de lo que pensé, de lo que sentí y de las acciones, estaremos avanzando en ese sentido, ¿no? Después viene el bloque de sentir. La parte de emociones positivas implica o significa que se trata de ser capaz de generar en ti emociones positivas, recordando cosas interesantes o desarrollando habilidades para generar esas emociones positivas, ¿no? Recuerdo que, bueno, todos podemos recordar, ¿no? Cuando éramos pequeños, el hecho de tener una rodilla raspada, que era algo sumamente dramático, se podía aliviar si tu abuelita te daba una galleta. Entonces, esa rodilla que se veía que te iba a desangrar y que el hueso estaba expuesto, supuestamente, no, porque estabas dramatizando el asunto, se te olvida con una galleta. Y ya te ponen mertiolate, te ponen la curita y ya sales adelante, ¿no? Entonces, el influir conscientemente en tus propias emociones, a eso se refieren las emociones positivas, ¿no? Una técnica que te puede ayudar muchísimo para la parte de las emociones positivas es el biofeedback, que es el control de la respiración. Cuando uno puede controlar la respiración y se ha ejercitado en controlar la respiración, uno puede, entrando en ese ciclo de ritmo bien cuidado, bien guardado, puede uno cambiar una emoción por una emoción parecida o la que tendría que ser, ¿no? Por ejemplo, miedo por prudencia, odio por respeto. Entonces, eso no lo puedes lograr si solamente lo piensas. Tienes que tener técnicas como la del biofeedback o pues también puedes pedirlo, ¿no? Puedes pedirle a Dios la gracia para cambiar esa emoción que te está calando, que te está molestando en algo positivo, ¿no? Viene después la parte del control de impulsos. En muchas situaciones tendemos a actuar de forma involuntaria e impulsiva. De hecho, es curioso, pero real, ¿no? Cada vez que alguien te corrige, la primera reacción es odio. Odias a la persona que te esté corrigiendo. Así sea alguien que te ame, así sea que por tu propio bien, el primer sentimiento que nos genera es odio. Pero con el tiempo aprendemos a controlarlo y bajamos ese impulso y podemos hacer lo correcto, ¿no? Podemos hacer a un lado estos impulsos si los empezamos a cuestionar o si aprendemos a esperar. Por ejemplo, es un ejercicio que te puede ayudar a 6 segundos antes de cualquier reacción que tenga que ver con cualquier emoción. Mira, el tema de controlar los impulsos no solamente es de impulsos negativos, es también de impulsos positivos. Un exceso de alegría podría ser tomar una decisión también errónea, ¿no? Entonces aquí el consejo es, bueno, aprende a identificar las emociones, pero siempre espera, siempre aguarda, siempre ten prudencia antes de reaccionar a una emoción. El optimismo realista, que está ya dentro de la parte de orientarse, nos ayuda a centrarnos en aspectos positivos de una situación sin ignorar que hay posibles dificultades, ¿no? Entonces hay que ser optimista, pero hay que ser realista, ¿no? Es como un poco esta historia sobre el marinero pesimista que se quejaba de todo. Si había viento, porque había viento. Si había corrientes, porque había corrientes, ¿no? El optimista decía que aunque no había corriente o no había viento, iban a llegar a donde iban a llegar, ¿no? Pero el realista decía, bueno, va a haber, cuando haya corriente voy a utilizar la corriente, cuando haya aire voy a utilizar el aire, y ese es el optimismo realista. Centrarnos en los aspectos positivos, que siempre los hay, pero sin ignorar las posibles dificultades, ¿no? Esto, tener el optimismo realista te va a ayudar para comportarte adecuadamente durante una crisis y que te deje claro que debe haber una salida, o que ya en el peor de los casos que no puedas encontrarla, no es que no haya, mucho ojo, sí la hay, pero a lo mejor tú no la tienes. Pero entonces, si no la tienes, por lo menos tienes
como decía Víctor Frank, pues todavía la libertad de decidir cómo lo vas a afrontar. Entonces, ese es el optimismo y ese es el optimismo realista. Bueno, el optimismo realista implica estar convencido de que hay una solución, hay una salida, ¿no? Aunque tú no la tengas, aunque nunca la encuentres, pero tienes que estar convencido de que hay una salida. La orientación a la solución es una vez que estás convencido de que un problema puede resolverse, entonces empieza a buscar, a cuestionarte para ver qué es lo que podrías hacer para encontrar una solución a algo, ¿no? Algo que te puede ayudar es explorar también, es explorar en el pasado cuando tuviste éxito, qué fue lo que hiciste, ¿no? También te puede servir ponerte retos cuando no necesariamente hay una situación de crisis, ¿no? Acá en México hay unos cuartos que le llaman Enigma Room, ¿no? Entonces, que están diseñados para seguir pistas y descubrir al final una historia que está detrás, ¿no? Entonces vas siguiendo las pistas y vas encontrando y vas llegando a la salida. Entonces, bueno, practicar ese tipo de cosas te podría ayudar muchísimo, ¿no? Juegos de mesa, ¿no? Te puede ayudar también a esa parte, ¿no? La siguiente competencia tiene que ver con el soporte social. Esto implica tener redes de apoyo que te ayuden a encontrar no solamente soluciones, sino que estén a la disposición de hacer lo que tú necesitas en ese momento. Puede ser que te escuchen nada más o puede ser que te ayuden a encontrar una solución, pero lo que es muy importante es que tú puedas decirle, que tengas esa confianza, que lo hayas cultivado lo suficiente como para que puedas decirle, ahorita lo que necesito es que me escuches o ahorita lo que necesito es que me des un consejo, ¿no? Entonces el hecho de que a alguien le importe, solamente el hecho de que a alguien le importe, que creo que es lo esencial del soporte social, te ayuda a mitigar los efectos negativos de los acontecimientos. Ya para finalizar está la parte de entender que implica un análisis causal y la empatía, ¿no? El análisis causal es la capacidad para analizar situaciones difíciles e identificar las razones por las cuales llegaste ahí, ¿no? Nuevamente hay que huir de la tentación de cargarte una culpa que no te corresponde, ¿no? También te ayuda a reconocer cuál es la conexión o cuál es la conexión de causa y consecuencia para que puedas llegar a una explicación, ¿no? Y te ayuda a convertirte en una persona más reflexiva. Cuando haces un análisis causal de las cosas, te ayuda muchísimo para que tu capacidad para tomar decisiones le quede claro que a toda decisión hay una consecuencia. ¿Cuántas veces hemos cometido errores y que cuando nos preguntan no tenemos otra frase que decir más que se me hizo fácil? Así, tal cual, se me hizo fácil hacerlo, ¿no? Entonces, el análisis causal te ayuda muchísimo en esta parte para que puedas entender todo el asunto, ¿no? Es un análisis que de alguna forma hay ciertos trazos en otras de las competencias habilidades, pero aquí es donde se concreta, ¿no? Tal cual tienes que hacer una lista para analizar y poder contestarte y decir qué fue lo que pasó, ¿no? El análisis causal también te permite sacar elementos para decir en qué tendrías que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Y finalmente, la empatía es la voluntad para comprender a los demás, pero de una forma activa, ¿no? Voy a entender cuáles son sus sentimientos, que por qué estaba pasando, como para que yo pueda tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿no? Es ponerse en el lugar emocional, es prestar atención absolutamente a todas las cosas, ¿no? Bueno, ser empático te va a permitir también mitigar los efectos de aquello que haya sucedido, ¿no? Y también te ayuda en esta parte de entender que en este análisis causal que fue el anterior, también tenemos que entender que cuántas veces nos metimos en problemas por no ser empáticos, por no entender que la persona en ese momento estaba necesitada de dar demostraciones de poder y que si yo le hubiera dicho
por su nombre, si yo le hubiera dicho o les hubiese hablado con respeto, quizás me hubiera evitado muchísimos de estos problemas. Pues bien, Jorge y la gente que nos escucha en este programa de radio, esto ha sido un repaso rapidísimo por lo que es la resiliencia, ¿no? Es una habilidad que todos debemos tener más en esta época, pero además que todos tenemos que tener porque es parte de la pedagogía cristiana. Poder navegar en momentos oscuros de confusión, de soledad, pero con los principios muy firmes. Eso va a permitir que al final de ese túnel oscuro salgamos mucho más fuertes.